el mensaje que el Señor me habló, vamos a desglosarlo porque hay muchas maneras de hablar de la inmensidad de Dios. Amén. Y casi siempre cuando hablamos de la inmensidad de algo o de alguien, o hablamos de la inmensidad de Dios, lo que nos viene a la mente es lo grande que es Dios. Amén. Pero hoy no vamos a ver lo grande que es Dios. Vamos a ver en la inmensidad de Dios, en su inmensidad, qué puede y qué no puede hacer, qué ha hecho y qué no ha hecho. ¿Por qué ha permitido Dios cosas? ¿Por qué no ha permitido cosas en nuestras vidas? Y hoy vamos a entender eso. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a entender y a conocer la inmensidad de Dios en estas cosas, aprenderemos a saber quién es Dios. Amén. Muchos no saben quién es Dios. Entonces vamos a Eclesiastés, capítulo 3. Y la inmensidad de Dios, en otras palabras también, como único podemos conocerlas, es cuando nuestro corazón está abierto a recibir el consejo de Dios, a recibir la voluntad de Dios. Si nuestro corazón no está abierto a recibir el consejo o la voluntad de Dios, nunca vamos a poder aprender y a conocer la inmensidad de Dios. Y en mi experiencia, no digo que sea la experiencia de todos, en mi experiencia, lo más grande que he aprendido a conocer de Dios es su inmensidad. Y vamos a verlo hoy. ¿Qué es lo más grande que le puede pasar a un cristiano? Lo más grande que le puede pasar a un cristiano no es que te abra una puerta financiera. Lo más grande que le puede pasar a un cristiano no es que tu matrimonio sea restaurado. Vamos a verlo de esta manera. Lo que le puede pasar a un cristiano más grande es conocer en sí mismo que sus pecados han sido perdonados. Cuando nosotros aprendemos a reconocer en nosotros mismos que nuestros pecados han sido perdonados por la inmensidad de Dios, entonces vamos a aprender a conocer el resto que nos enseña el carácter de Dios en su inmensidad. Vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor hoy con esto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo número 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad, escuchen, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Versículo 12. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. Escuchen bien, hablando de los hombres, que alegrarse y hacer el bien en su vida. Sigue el versículo 13. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Versículo 14. Dice, y he entendido que todo lo que Dios hace, ¿qué dice? Será perpetuo. La palabra perpetuo es para siempre. Dice, sobre aquello sobre aquello que no se añadirá. O sea, cuando Dios ha hecho una obra, ya Dios no va a añadir a la obra que Él hizo. Él la hizo una. Es como decir, por ejemplo, sí, Jesucristo dijo que Él murió una sola vez, no va a morir por segunda vez. Eso es una obra que Él hizo y Él no va a añadir a esa obra más. Es en otras palabras el mismo concepto acá. Dice, ni de ello se disminuirá. Escuchen bien, todo lo que Dios hace, ni le puede añadir más, ni le puede quitar. Como mismo predicamos hace unos cuantos domingos atrás. Ni Dios puede ser más grande, ni puede ser más bajo. Él se mantiene siempre en su estándar. ¿Amén? Dice, y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y lo que quiero que entendamos acá, con todo lo que hemos visto, que Dios a su tiempo hace las cosas perfectas. Porque Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios perfecto. Y a su tiempo, Dios hace las cosas. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros de entender el tiempo de Dios? Que no hemos aprendido a conocer su inmensidad. Amén. No lo grande que es Dios, sino el carácter de Dios en Él mismo, en su carácter. En el tiempo de Él, Él hace las cosas como Él quiso hacerlas. Él no le añade más a las cosas ni le quita menos. Ya Él nos conoció desde antes. Y como nos conoció desde antes, ya Él tiene una obra preparada. Por mucho que nosotros nos esforcemos para darle una ayudadita a Dios, no va a funcionar. Es como ya Él ha determinado que sea. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Aceptarlo. Aceptar el tiempo de Dios, cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Cuando nos ha querido dar algo o cuando no nos ha querido dar algo. Amén. Esto es aprender a conocer la inmensidad de Dios. Hay muchas maneras de predicar acerca de la inmensidad de Dios. Muchas maneras en la Biblia. De ver lo grande que Él es Dios. Las cosas que ha hecho, las cosas que no ha hecho, las cosas que hará. Pero hoy lo que vamos a ver en nosotros acerca de la inmensidad de Dios es cómo nos ha perdonado Dios.
Amén. Dentro de su inmensidad, cómo nos ha perdonado Dios. Entonces, para eso, vamos al libro de Filipenses. Nosotros vivimos en un mundo colapsado. ¿Cuántos saben eso? Vivimos en un mundo colapsado que está extremadamente perdido. Vivimos en un mundo colapsado donde la gente no conoce a Dios. Bendiciones, hermanos, Dios le bendiga. Vivimos en un mundo colapsado donde la gente no conoce a Dios. Donde por no conocer la inmensidad de Dios, en este caso, para que los hermanos entren en contexto de lo que estamos predicando, estamos hablando acerca de la inmensidad de Dios. Pero no estamos hablando, cuando tú escuches la palabra inmensidad, no pienses la grandeza, no pienses el tamaño o la dimensión de Dios. Amén. Sino en lo que Dios ha hecho. Lo que dijo Eclesiastés. Dice, lo que ha hecho Dios desde el principio, ha puesto eternidad en el hombre sin que lleguemos a entender la obra de su mano que ha hecho desde el principio hasta el fin. Amén. Y hoy vamos a aprender a conocer ese tipo de inmensidad. La inmensidad de Dios en cuanto al perdón de nuestros pecados. En cuanto a nuestra restauración, en cuanto a nuestra redención. Amén. Filipenses, como le estaba diciendo a Filipenses capítulo 2, vamos a poner versículo 5. Pero como le estaba diciendo ahora, nosotros vivimos en un mundo colapsado. En un mundo donde el pecado es principal que todas las cosas, principal que Dios. El desagrado. Las cosas buenas le llaman malas, las cosas malas le llaman buenas. Estamos viviendo en un mundo que va en decadencia. Yo conozco a un Dios que un día destruyó el mundo. Conozco al Dios que lo creó. Conozco al Dios que también dijo en la Biblia que lo va a destruir y lo va a volver a crear. Cuando nosotros tenemos fe en eso, aprenderemos a conocer uno de los aspectos de la inmensidad de Dios. Si Dios destruyó el mundo, ¿quién me dice a mí que no lo puede volver a crear? Amén. Si lo destruyó una vez, destruyó el ser humano una vez, ¿quién me dice que no puede volver a salvarlo? ¿Quién me dice que no lo puede volver a hacer? Amén. Y vamos a entender hoy la inmensidad de Dios también en ese aspecto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y este es uno de los ejemplos más grandes de la grandeza de Dios. Que siendo Él grande, escuchen bien, que siendo Él grande, que siendo Él único, que siendo Él más santo, que siendo Él más sublime, como dice el libro de Isaías, siendo Él más sublime, que no hay otro más alto que Él, descendió a la tierra, descendió a un mundo colapsado, descendió a un mundo lleno de perversidades, de maldad, para enseñarnos a nosotros la inmensidad de Dios. Se hizo, siendo grande, se hizo pequeño entre nosotros, se hizo como uno de nosotros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si hay que tener un sentir como lo tuvo Cristo Jesús, es que tiene que ser un ejemplo. ¿Sí o no? Cristo tiene que ser un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de vida, un ejemplo de grandeza, un ejemplo de inmensidad. Amén. Dice que hubo en Cristo Jesús. ¿Siga? Dice, el cual siendo en forma de Dios. ¿En qué forma era Cristo? Era en forma de Dios. Dice, no se estimó al ser Él igual a sí mismo. A ser igual a Dios como cosa a que tenía que aferrarse. ¿Siga? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hechos semejantes ¿a quién? A los hombres. Miren la inmensidad de nuestro Dios. Miren la grandeza de nuestro Dios. Lo inmenso que Él es, que siendo alto, siendo sublime, siendo santo, se hizo un siervo. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Que quiera ser grande sea pequeño, pero también le dijo lo siguiente, siervos ¿qué? Inútiles. Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, dice, hasta la muerte, y no solamente muerte, sino una muerte de ¿qué? De cruz. Escuchen bien, ¿qué es lo que Dios desea del ser humano? Dios desea del ser humano que viva. Dice la Biblia que Él no desea la muerte del hombre. Él no desea la muerte aún del impío. Dice, yo no deseo la muerte del impío. Yo deseo que viva. Porque el hombre lo que quiere es que el hombre se convierta de su mal. Dios lo que quiere es que el hombre se convierta de su mal camino. ¿A qué? A su camino. ¿Para qué? Para que viva. Vamos a leer Ezequiel capítulo 33, versículo 11. ¿Por qué Jesús
¿O por qué siendo Dios, Él mismo en forma de Dios, se despojó a sí mismo para venir a ser como uno de nosotros, para enseñarnos, para enseñarle al hombre, para enseñarle al más incrédulo, para enseñarle al más desobediente de que sí se puede? Se puede vivir rectamente, se puede vivir agradando a Dios. Amén. En el deseo de Dios, en la inmensidad y la grandeza de Dios, ¿ustedes creen que Dios no está dispuesto a perdonar al ser humano? Claro que Dios está dispuesto a perdonar al ser humano, pero el ser humano tiene que arrepentirse. El deseo de Dios, siendo grande e inmenso como Él es, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte, ¿de qué dice? Del impío. Ni el impío quiere que Dios quiere que muera, sino que tenga una vida eterna. Amén. Y aquí vamos a entrar en esta parte de la exhortación de este mensaje. Escuchen bien. Si Dios un día creó un mundo perfecto, donde vivía Adán, en un mundo que todavía no estaba colapsado por la mentira y el pecado, por la maldad, ¿quién me dice a mí que Dios no puede volver a crear un mundo igual si la Biblia dice que lo va a volver a crear? Y vamos a vivir en un mundo donde ya ni la maldad, ni la muerte, ni el pecado, ni ninguna otra cosa estará en ese lugar. ¿Qué es eso? Grandeza e inmensidad de Dios. Amén. Que nos ha dado una promesa de vida, aún al impío. Aún al impío. Dice, yo no quiero que se muera, yo quiero que viva eternamente. Dice, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. En este contexto le está hablando a Israel. Estamos en el Antiguo Testamento. Amén. Pero recuerden que Israel fue un ejemplo para la iglesia. Amén. ¿Qué es lo que no entiende mucha gente? Que cuando hablamos de esto, el Dios que nosotros conocemos como cristianos es el mismo Dios de Israel. Es el mismo Dios de la creación. Es el mismo Dios del temor. Es el mismo Dios de gracia. ¿Ustedes creen que la gracia de Dios no se manifestaba en el Antiguo Testamento igual? Claro, eso es grandeza de Dios. Eso es inmensidad de Dios. Amén. Entonces dice, no quiero yo que se muera el impío, sino que viva y que viva para siempre, dice Israel. ¿A qué nos lleva eso? A nosotros entender de que Dios ha prometido una vida eterna. Amén. Yo quiero entrar en esa vida eterna. No importa lo que pase. Yo quiero entrar en esa vida eterna. Y como el Señor ha dicho que hay que entrar en esa vida eterna, número uno, tenemos que nacer de nuevo. Miren la grandeza de Dios, que ha permitido que tú siendo viejo nazcas de nuevo. Que aun cuando mueras, si Cristo no ha llamado a la iglesia, resucites de los muertos. Que vayas al cielo y que un día regreses a la tierra a reinar en un reino donde más nunca existirá el fin. ¿A dónde nos lleva eso? A entender la grandeza de Dios o la inmensidad de Dios. Amén. Que ha prometido bendecirnos con un reino, con este tipo de reino, o con este tipo de reinado, o con este tipo de vida. Vida eterna. Pero Jesucristo dijo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Amén. Y número dos, debemos de abandonar el pecado. No importa lo que pase. Hay que abandonar el pecado. ¿Cómo abandonamos el pecado? De ahora decir, no, es poquito a poco, es un trabajo. El Señor está trabajando conmigo. Yo entiendo que eso puede pasar. Pero Jesucristo cuando vino a la tierra enseñó una parte de su evangelio y dijo, si el ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Porque es mejor que vayas al cielo tuerto que vayas al infierno con dos ojos. ¿Qué es eso? Eso se llama ser radical con el pecado. ¿Y qué nos enseña esto? También la grandeza de Dios o la inmensidad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor sabe dónde nos lleva el pecado. El Señor sabe dónde nos lleva la desobediencia. Mateo capítulo 18, versículo 8. Mateo 18, 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno.
Yo entiendo que Dios nos ha prometido vida eterna. Entiendo que tenemos un Dios de gracia. Entiendo que tenemos un Dios de perdón, un Dios que está dispuesto a perdonarnos las veces que nosotros nos arrepentamos. Pero también entendemos que entender que en su soberanía, en su voluntad, en su inmensidad, en su grandeza, Dios nos ha dado la tarea de, si sabemos que algo nos está haciendo daño, tenemos que apartarlo de nuestras vidas. Algo que no nos va a llevar al reino de Dios. Jesucristo dijo que la carne va a perecer para siempre. La obra de la carne no nos llevará al cielo. Dice el apóstol Pablo, no somos deudores de la carne, somos deudores del Espíritu. Tenemos una deuda con el Espíritu. Entonces es mejor hacerle caso a las obras del Espíritu que a las obras de la carne. Miren la grandeza de Dios. Y usted dirá, pastor, no estoy entendiendo lo que usted está predicando hoy. Con lo que vamos a leer al final, a usted se le va a juntar todo lo que hemos leído desde un principio hasta ahora. ¿Saben por qué? Porque es Dios, Jehová, del Antiguo Testamento, se prometió en él mismo un día reunir las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Entonces yo me pregunto lo siguiente. Si Dios prometió un día, y eso se cumplió en Cristo, reunir las cosas del cielo con las cosas de la tierra, ¿en dónde quedo yo entre Dios, Cristo y la tierra? Ya el cielo para mí dejó de ser un lugar dimensional para ser un lugar tridimensional. Dejó de ser un lugar que está muy lejos para alcanzarlo, para entender y comprender de que está dentro de nosotros, que está al alcance de nosotros. Miren la inmensidad de Dios, que todo lo grande que Él es lo metió en un solo lugar muy pequeño en nuestros corazones. Al final vamos a leer toda esa parte para que entiendan de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Amén. Mateo 18:8 dice, si hay algo que te está haciendo daño, si hay algo que te está impidiendo caminar en mi voluntad rectamente, es mejor que lo quites de tu camino, porque esto te impedirá llegar al cielo en alguna manera. Amén. El apóstol Pablo dijo, las obras de la carne traen muerte y corrupción a nuestras vidas. Amén. Y a la muerte que el apóstol Pablo se estaba refiriendo era la muerte segunda. Amén. Naciste una vez, moriste dos veces. Amén. Mientras que el cristiano que verdaderamente nace de nuevo, nace nace dos veces y se muere una sola vez. Una de las maneras como comienza la inmensidad de Dios o cómo podemos comprender la inmensidad de Dios en nuestras vidas es cuando reconocemos que nuestro camino está mal. Es cuando reconocemos que lo que hemos creído o hemos pensado hasta ahora, de la manera que los hemos querido hacer, está mal. La Biblia dice que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es Jehová el que los aprueba. El que dice si son verdaderos o no son verdaderos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prospera. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es eso? Inmensidad de Dios. Amén. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá de inmediato en el mal o caerá en el mal. Amén. Eso es un Dios que nos ha puesto la revelación de su verdad en el camino. Amén. Esta es la inmensidad del Dios que yo conozco. El apóstol Pablo, cuando tuvo la revelación que tuvo de Jesucristo, llegó un momento que él dijo, tenemos muchas cosas que podemos predicar de Pablo acá, pero quiero decirle una sola. Y es la que siempre trato de poner por enfrente de mi camino, en mi imperfección. Porque perfecto no soy. ¿Cuántos son perfectos? Si lo eres, vete para el cielo ya. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y más adelante él sigue predicando y dice, para poder alcanzar y ser hallado en él. En su muerte, en su resurrección, si es que llegó la muerte, dijo el apóstol Pablo. Y lo que ahora tengo, dice, todo lo tengo por basura para hallar a Cristo. Qué lindo. Eso es un ejemplo. Quiero ponerles un ejemplo
de un hombre, porque la gente dice no, porque no se puede. El que me diga que no se puede no ha conocido todavía la inmensidad de Dios. No ha conocido la revelación de la salvación. No ha reconocido la revelación, no ha reconocido o no ha conocido la revelación de sus pecados. O el perdón de sus pecados. Sí se puede. Porque en el Antiguo Testamento, a mí me enseñan que los antiguos no tenían el Espíritu Santo. Y el testimonio que hay en la Biblia de los antiguos quizás es mucho mejor que el de la iglesia hoy en día. Y los antiguos no tenían Espíritu Santo. Y nosotros hoy tenemos Espíritu Santo. Por la grandeza y la inmensidad de Dios. Miren la inmensidad de Dios, que todo lo que es grande que Él es Dios. Lo ha metido en un lugar pequeño. Que en algún momento de la Biblia dice que es el más desagradable del mundo, el corazón del hombre. Dios lo ha metido acá. Y yo quiero hablar de un solo hombre, que a mí me impacta mucho la vida, se me erizan los pelos cuando yo leo estas cosas, me dan un temor pero muy terrible en mi corazón, porque es lo que quiero tener siempre a Dios, temer a Dios. Hay un hombre que me enseña la Biblia que se llama José. Génesis 39:9. José, este hombre pasó por muchas dificultades, habiendo tenido desde niño, desde su juventud, una revelación. Oye, esto, pasó por muchas dificultades, al punto que lo creyeron muerto. Dice, y a él cuando llegó a Egipto, Dios lo puso en gracia y lo puso por primer ministro de Egipto. Y él tenía una autoridad y tenía un poder, pero impresionante. Y yo lo que quiero que ustedes vean lo que él dijo. La esposa de Potifar, si usted busca y estudia un poco de historia, usted se dará cuenta que las egipcias que vivían en palacio y eran concubinas o esposas de algunas de las personas que gobernaban en Egipto eran preciosas, eran muy hermosas. Escuchen bien. Y dice la historia que la esposa de Potifar era extremadamente bella. La esposa de Potifar. Y José, un muchacho joven, esta mujer trata de querer acostarse con él y se le desnuda y le quiere hacer no sé cuántas y cantidades de cosas. Y miren lo que este hombre dijo. No tenía el Espíritu Santo, pero tenía temor de Dios. Tenía la palabra en su corazón. Amén. ¿Qué fue lo que hizo? El mismo versículo que leímos en Mateo. Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, quítatelo. ¿Qué hizo él? Echó el pecado de un lado. Porque prefería. Mire lo que dijo él al final. Vamos a leerlo. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. José está diciendo, no hay otra persona más grande que yo en la casa de Potifar, que era la que él dirigía. No hay otro más grande que yo. Dice, y ninguna cosa me ha sido reservado. O sea, todo lo puedo coger. Lo que me dé la gana lo puedo tocar. Puedo adquirir lo que se me desee. Dice, sino a ti solamente. A la esposa de Potifar. Dice, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Escuchen bien, este gran mal y pecaría contra Dios. Ustedes se dan cuenta la inmensidad de Dios en el deseo y el temor que tenía José de querer hacer la voluntad de Dios. Y no tenía Espíritu Santo, pero tenía la palabra de Dios. Tenía la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Eso es solamente un ejemplo de grandeza, un ejemplo de inmensidad. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Sí. Que en todos los momentos de tu vida usted viva para agradar a Dios. Porque para eso ha depositado su inmensidad en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos pueden decir hoy en día, Dios es grande, Dios es inmenso, Dios es fiel? Los infieles somos nosotros. Dice la Biblia que si nos fuéramos infieles, Él permanece siendo fiel. Esa es la inmensidad de Dios. Eso es lo grande que Él es Dios. ¿Qué nos pasa? Que a veces nuestras actitudes,
nuestra propia voluntad, nuestro deseo carnal, nos impide que nosotros aprendamos a conocer lo inmenso que Dios es. Todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Todas las cosas cuando Dios las hace son perfectas. Y aquí vamos a ir cerrando con la última exhortación o la última parte de lo que Dios quiere que aprendamos acerca de lo inmenso que Él es. Y Él quiere que nosotros seamos así, en nosotros. La muerte de la cruz. Hay personas que no se pueden explicar la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Hay personas que no se pueden explicar que si Él era el Salvador, ¿por qué murió en la cruz de Calvario? Eso es inexplicable. Hubo un momento donde un hombre que anduvo con Él no entendía que Él tenía que ir a la cruz. Ya Jesús de antemano venía diciéndole a sus apóstoles que era necesario que fuese a Jerusalén y padeciese. ¿Cómo es? Eso es imposible. Que una persona que vino a la tierra con tanto poder, con tanta pasión, con tanto deseo por las almas, con tanto deseo por tu restauración y la mía, con tanto deseo por perdonar nuestros pecados, los tuyos y los míos, fuese a morir a una cruz. Y que pareciera de que no tuvo una victoria. Aún un hombre que anduvo con él le dijo que no te acontezca tal cosa. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando dejamos de mirar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y la grandeza o la inmensidad de Dios en su sacrificio, nuestras vidas estarán mirando como Satanás mira las cosas de los hombres, pero no las cosas de Dios. Amén. Porque vamos a leer algo que nos va a encerrar todo lo que hemos venido predicando desde el principio. Cuando nosotros aprendemos a reconocer la inmensidad de Dios en el sacrificio de Jesucristo, entonces que nuestras vidas pueden ser cambiadas, nuestras vidas pueden ser restauradas. Amén. Siempre viviremos una vida de agrado a Dios, al Señor. El apóstol Pedro, que no te acontezca esto, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Cuando parecía una derrota, cuando parecía que Jesucristo iba a ser vencido, que para muchos Jesucristo fue un fracaso, pero no para nosotros, porque hemos aprendido a conocer la inmensidad de Dios en el perdón de nuestros pecados. Escuchen bien, que si Dios hubiese tenido en cuenta nuestros pecados, no hubiese enviado a su Hijo a la cruz del Calvario, ni a padecer lo que padeció en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Entonces, lo que nos queda a nosotros, reconociendo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, cuando no reconocemos esto, nunca vamos a valorar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Es más, para ponértelo así desde ese punto de vista, cuando no aprendemos a reconocer y a darle honra, valor al sacrificio de Cristo en nuestras vidas, jamás vamos a conocer esa parte de la inmensidad de Dios. Amén. Que siendo tan grande, vino a padecer en una cruz por tus pecados y los míos. Dice, y a vosotros, a ti y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando algunos de vuestros pecados. ¿Qué dice? ¿Algunos de vuestros pecados o dice todos vuestros pecados? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Un día les voy a traer el mensaje de todas las cosas que le hicieron a Jesucristo en la cruz del Calvario, cómo parecía nuestro Señor en la cruz del Calvario. No tenemos idea cómo parecía Jesucristo en la cruz del Calvario. No tenemos idea de lo que le hicieron de verdad. Hay una película que hicieron que se llama La Pasión de Cristo, que a la vista humana está muy impactante lo que parece, pero la descripción bíblica a la película queda bien corto. No es ni una primera parte de lo que le hicieron a Jesús. Y Él soportó todo eso para que tú y yo aprendiésemos a conocer la inmensidad de Dios. A Dios no le importa cuán prósperos somos.
A Dios no le importa si tenemos o no tenemos carros, si tenemos o no tenemos finanzas. A Dios lo que le importa son tu alma y la mía. Tú sabes cómo único tu alma y la mía es restaurada y aprendemos a conocer la inmensidad de Dios cuando aprendemos a darle honra, cuando aprendemos a reconocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que si nosotros tenemos por inmundicia lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, somos como viles pecadores todavía, sin haber recibido perdón de nuestros pecados. ¿Qué es eso? Inmensidad de Dios. Amén. ¿Y qué se propuso Dios en su corazón? En su corazón Dios se propuso que en Cristo Jesús tanto el cielo y la tierra se reuniesen en la dispensación del cumplimiento de todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, ¿qué les dije? ¿Dónde queda el cielo? ¿Dónde quedó el cielo cuando Cristo murió, cuando Cristo vino a mi vida, cuando me arrepentí de mis pecados? Dejó de ser un lugar donde está muy lejos para alcanzarlo. Está muy cerca, porque está en nosotros, está con nosotros. Escuchen esto, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hay muchos por ahí que predican acerca de 7 palabras o 7 cosas que pasaron. Que lo hagan es su problema, no veo nada quizás de malo en que lo hagan. Pero para mí pasaron 3 cosas muy importantes cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Una, los cielos y la tierra se juntaron. Dice la Biblia que la tierra en el monte de la Carabela, dice que se cubrió de tinieblas. Cuando usted estudia un poquitico más en la profundidad de eso, lo que dice es que las nubes descendieron a cubrir la tierra. Cuando nosotros miramos las nubes, ¿dónde están las nubes? En el cielo, supuestamente para nosotros. Amén. Dice que el cielo descendió a donde estaba Jesús y hubo tinieblas en aquel entonces. Número 1. Número 2. El programa y el esquema religioso fue destruido. Porque nuestra relación con el Señor no tiene nada que ver con algo religioso. Usted no viene aquí por costumbre. Usted viene aquí por deseo. Escuchen bien. Esto es la inmensidad de Dios. En esto es lo que se ha revelado Dios. Por eso es que Él es tan grande. Por eso es que es tan digno de honra. Por eso es que es tan digno de gloria. Por eso es que es tan digno de obedecerle, de amarle, de respetarle. Escuchen bien. El esquema religioso se rompió. El velo se rajó al medio, se abrió el lugar santísimo, el trono de donde estaba sentado el sumo sacerdote se partió a la mitad, porque ahora hay uno sentado en el cielo. Escuchen bien. Y número 3, la muerte fue vencida. Fueron las 3 cosas que pasaron. Fueron las cosas de las cuales más importantes pasaron el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Se unió el cielo con la tierra. El esquema religioso se rompió. Y los muertos fueron resucitados. Dice la Biblia que muertos resucitaron cuando Cristo dio el último suspiro de vida en la cruz del Calvario. Dice que los muertos salieron de la tumba en aquel día. Y visitaron sus casas. Amén. Entonces, ¿en dónde quedó el cielo? Ya dejó de ser un lugar que está muy lejos para alcanzarlo. ¿En dónde quedó la religión? En ningún lugar. La religión no existe para Dios. Número 1. Número 2. Y número 3, la muerte fue vencida. Dice Colosenses que Él venció a la muerte. Venció, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Vamos a leer lo último y con esto vamos a cerrar. Efesios, capítulo 1, versículo número 3. Vamos todos a leer ahí. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué dice? En Cristo Jesús. Entonces hay una bendición. Son celestiales. Amén. Dice, nos ha bendecido con todas bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se dan cuenta lo que hemos venido a hablar? Porque aquí es donde vamos a leer y donde usted se va a encontrar que donde unimos todo el mensaje, todo lo que hemos leído, todas las exhortaciones que hemos dado desde un principio. Usted se va a dar cuenta que aquí lo vamos a juntar. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a volver a retraer el concepto o el ejemplo de José. ¿Qué fue José delante de Dios y delante de la mujer de Potifar? Que se le desnudó. ¿Fue un ejemplo de qué? Sin mancha. Santo delante de Dios y sin mancha. Dice, ¿qué daño le haría yo a mi Dios? Y pecaría en contra de Él. Dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Como nos falta iglesia inmadura
y a los que me ven por acá también. Nos falta mucho. ¿Saben por qué? Porque el mensaje de verdad de Cristo en la iglesia se ha perdido. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuchen bien. Me puse a estudiar un poquitico en esta parte de lo que tiene que ver el concepto de la voluntad de Dios en lo que quiere decir el apóstol Pablo, y es de lo mismitico que hemos venido hablando, la inmensidad de Dios. Según su inmensidad, según su voluntad, según su deseo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Noten, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Entonces, ¿qué son las riquezas de la gracia del Señor? El perdón de nuestros pecados. Cuando usted tiene esa revelación, usted siempre va a agradar a Dios. Usted siempre va a buscar el deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad, porque sabes lo que Dios te ha perdonado. El que no, se le ha olvidado lo que Dios le ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero que eso me pase. Se los digo como ejemplo y para que sea Cristo glorificado. Yo no quiero que eso me pase. Yo deseo recordarme todos los días de mi vida por qué Dios me ha perdonado y cómo me ha perdonado. Eso me mantiene caminando con Dios. Lo que me mantiene caminando con Dios no es bendiciones, no son puertas, no son prosperidad, no son esto. Lo que me mantiene caminando con Dios es saber y reconocer la inmensidad en el perdón de mis pecados. Que siendo Él grande, ha venido a perdonar mis pecados. Siendo yo tan pequeño, siendo yo tan pecador, siendo yo tan vil, tan... No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Eso es lo que me hace caminar con Dios. Que es lo contrario que predica mucha gente hoy. La gente predica hoy en día que para caminar con Dios, o sea, si eres bendecido, caminarás con Dios. Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que nuestras riquezas por su gracia son el perdón de nuestros pecados. No es otra cosa. A Dios no le importa qué carro tienes o qué casa tienes o cuánto dinero tienes en el banco. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que tu alma no se pierda. Dice, la riqueza de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Escuchen bien, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en él mismo. Y aquí es donde quiero que entiendan, escuchen esto, la grandeza o la inmensidad del perdón de nuestros pecados, y ahí es donde nos podemos conocer lo grande que ha sido Dios con nosotros. Dios no es grande, lo voy a volver a repetir porque quiero que se quede grabado acá, porque quiero que escuche esto, lo vuelva a escuchar y lo vuelva a escuchar y lo escuche. La grandeza de Dios no se encuentra en cuántas veces te ha bendecido. La grandeza de Dios se encuentra en cuántas veces nos ha perdonado. Cuántas veces está dispuesto a restaurarnos. Cuántas veces está dispuesto a ayudarnos. Ahí se encuentra la grandeza de Dios. Escuchen bien. Dice, su beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. Mire el versículo 10 y aquí es donde entra, escuche esto, el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Que el cielo y la tierra se reunió. Según el contexto que el apóstol Pablo está diciendo esto, dice de reunir todas las cosas en Cristo. Escuchen bien, de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispersación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Significando que si hubo un cumplimiento, escucha esto, un cumplimiento, ¿cuál era el cumplimiento? El padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. A través de ese padecimiento y a través de ese sacrificio, todas las cosas que habían sido predestinadas desde antes de la fundación del mundo fueron unidas en Cristo Jesús. Tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ahora mismo no vemos a Abraham. ¿Usted ve a Abraham en persona, jefe? ¿No? ¿Usted ve a David en persona? ¿No, verdad? Usted ve a los antiguos en persona, a los profetas, ¿usted lo ve en persona? No. ¿Tenemos comunión con ellos en persona? No. Pero usted sabe en Cristo Jesús lo que pasa. En Cristo Jesús lo que pasa es que nuestra fe nos hace creer lo que ellos vivieron, nos hace creer lo que ellos predicaron. No sé si entienden eso. Amén. Y ninguna de sus predicaciones
tiene que ver con prosperidad, o tiene que ver con dinero, o tiene que ver con... No, tiene que ver con arrepentimiento, con perdón de nuestros pecados. Esa es la grandeza de Dios. Eso es lo inmenso que Dios es. Ese es el tamaño del Dios que yo conozco. Lo demás son añadiduras. No sé si entienden. Dice, de reunir todas las cosas en el tiempo, dice, en el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo se cumplió eso? El día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Las cosas que están en los cielos como en la tierra se reunieron en sí. ¿Sabe por qué? Porque ya está profetizado y está escrito que se reunieron en sí. Porque cuando usted y yo partamos de esta vida, ¿a dónde vamos? A la presencia con Cristo. Queriendo decir, ya estamos con Él. Ya se cumplió. ¿Dónde queda el cielo para mí? No está lejos, está cerca, está dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11. Dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según en qué, el designio de su voluntad. ¿A dónde nos lleva esto? A lo que leímos en Eclesiastés cuando empezamos. Todas las cosas las hizo Dios a su tiempo. Ya desde antemano Él había predestinado el sacrificio de Cristo y ahí entramos tú y yo. ¿Están acá? Dice, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. Mira lo que dice. ¿Para qué? Es el designio. ¿Para qué fue el designio de su voluntad? Dice, a fin de que seamos, ¿qué dice? Para alabanza de su gloria. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a reconocer lo que el apóstol Pablo viene diciendo con anterioridad en el mismo contexto, que las riquezas de su gracia son según el perdón de nuestros pecados, dice que entonces seremos alabanza para Él. De lo contrario, no somos alabanza. Hay muchos que venimos a la iglesia, pero solamente venimos a la iglesia, pero no venimos a Cristo. Han llegado a la iglesia, pero no han llegado a Cristo. Tenemos que alcanzar a Cristo. Tenemos que dejar ser alcanzados por Él. Tenemos que nuestros corazones sean completamente abiertos para Él. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros habiendo oído, ¿qué dice? La palabra de verdad. El evangelio, ¿qué dice? De vuestra prosperidad, dice. Dice el evangelio de vuestras riquezas. El evangelio de vuestro money. ¿No? El evangelio de qué dice? De vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la que dice, de la posesión adquirida para alabanza de qué, de su gloria. Porque todo lo que ha hecho Dios es para la alabanza de qué, de su gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, para mí, según lo que hemos predicado, según lo que hemos leído hasta ahora, desde ahora hasta un principio, no existe mayor inmensidad que aprender a reconocer lo que ha hecho Dios por nosotros en cuanto a el perdón de nuestros pecados, en cuanto a la salvación de nuestras almas. ¿Saben por qué? Porque como lo vine diciendo desde un principio, si Dios creó el mundo una vez perfecto, entró la maldad, Dios lo destruyó. Y dijo que no iba a destruirlo más por agua, pero por fuego sí. Si me dice que lo creó perfecto, entró la maldad, lo destruyó, ¿quién me dice a mí que no puede volver a crearlo? ¿Quién me dice a mí que no puede volver a destruirlo? ¿Para qué entonces mandó a su hijo? Porque detrás de lo que vino a ser su hijo hay un solo propósito. Y es que reinemos con Él eternamente. No es otro. No hay otro propósito, es que reinemos con Él un día eternamente. Usted y yo podemos entender esto, dice la Biblia que no. No podemos entenderlo. Que usted esté sentado aquí ahora y yo esté sentado aquí ahora. Mañana morimos. Cuando usted se muere, ya usted no va a saber más nada de su carne. Usted va a ir a un lugar. ¿Estaré muerto, pastor? No, estarás vivo. Como están todos los demás. Esperando el día en que regresemos a reinar eternamente con el Señor acá a un mundo nuevo. Esa es la mayor inmensidad que nosotros podemos conocer de Dios. Las demás, hijo, hija, son añadiduras. Amén. Mantengamos siempre delante de nosotros
lo que el Señor ha hecho por nosotros y no esperemos de Dios otra cosa. Amén. Sino que obedeciéndole, siéndoles fieles a Cristo, amando su palabra, entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros, esperemos las demás cosas que Él ha prometido en su voluntad, que si es su voluntad, las hará.